la neurodiversidad, ¿qué implicaría? Primero, por supuesto, tendríamos que pensarlo así. Se habla mucho de los problemas y de los trastornos de aprendizaje. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles podrían ser? Muchos, varios. Algunos incluso no mencionados, pero bastante complicados para el propio comportamiento de los niños. Empecemos por recordar algunos. Por ejemplo, la dislexia. El ¿Ya? autismo. El TDAH. Ajá, también estaría, perdón, allá. El TDAH, entre otros, ¿no? Vamos a verlos. Estaría también la disgrafía, por supuesto, la discalculia, el TDAH que nos dice Rosa, ¿no? O trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TEA, o trastorno del espectro autista, ¿no? Por supuesto, antes el DSM-I de trastornos psicológicos, ¿no? Lo consideraba aparte al Asperger, es decir, de alguna manera complementario al TEA. Hoy simplemente lo considera dentro, ¿sí? El Asperger está dentro del trastorno autista. Eso ya es en el DSM-5 sobre las enfermedades o trastornos mentales. Y así, podríamos ver también esto que en realidad no es una enfermedad, sino básicamente una condición, ¿no? Neurológica, el síndrome de Down, y otros, ¿de acuerdo? Todo esto, según este enfoque, estaría ya inmerso en la neurodiversidad. Entonces, ya no habría cerebro enfermo o cerebro sano. Ya no habría cerebro normal y cerebro anormal. Básicamente todos estaríamos con un cerebro diverso, ¿no? Habría una neurodiversidad. Y allí es donde de alguna manera se dice que no deberíamos dedicarnos a ver el problema de cada persona, sino más bien a fortalecer su potencialidad. ¿Ok? Listo. A ver, vamos revisando rápidamente. Entonces, cuando se habla de problemas neurodiversos, tendríamos que saber básicamente los pasos, digamos las características, y allí donde nos conviene principalmente como docentes, naturalmente no lo vamos a conocer de la noche a la mañana como médico desde el punto de vista de la medicina ni de la psiquiatría, sino nos corresponde verlo como desde el enfoque educativo. ¿Cómo podríamos nosotros intervenir, apoyar, participar en este gran tema? Se deja entender que en muchos de los casos nos complica propiamente la labor educativa. Por eso es que deberíamos empezar por reconocer básicamente qué características tienen estos problemas o trastornos. Por ejemplo, ¿cuál es su concepción? ¿No? ¿Cómo se concibe esa enfermedad? ¿Cómo se la conoce? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son sus definiciones? ¿Qué es esa característica que trae ese niño o ese adolescente o esa persona? Además, como educadores, nos convendría saber básicamente, de manera básica, reitero, cuáles son las causas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con un tema genético? ¿Tiene que ver más bien con un tema cultural? ¿Tiene que ver con ambos? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se debe ese problema? Otro detalle es su tipología. ¿Cuáles son los tipos de
problemas o trastornos, ¿no? Ya saben ustedes que puede haber entre tipos y modalidades o niveles, ¿no? Digamos, simple, moderado, crónico, etcétera. Pero necesitamos saber, reitero, de manera muy referencial, por lo menos, los educadores para poder ayudar a nuestros estudiantes. Ahora, la sintomatología es demasiado importante porque generalmente cuando vemos algún comportamiento de los niños, tendemos a creer que más bien es malcriadez, o quizá es indisciplina, o quizás es desorden, o quizá por ahí cansancio, sueño, no sé, o simplemente es desafío al docente, ¿no? Entonces nos tendemos a perder en la forma y no vemos el fondo, los síntomas de algunas enfermedades. Por supuesto, se necesita diagnosticar. Ahora, para poder hacer el diagnóstico de algún trastorno, de alguna enfermedad, los docentes lo que podemos hacer es derivarlo para ese diagnóstico, ¿verdad? Y ahí nos pueden ayudar otros profesionales relacionados con la materia. Naturalmente, el diagnóstico puede ser desde el aspecto psicológico, emocional, hasta el aspecto médico-neurológico, ¿no? Para lo cual se necesitaría primero una mirada de un psicólogo, luego quizá de un neurólogo y, ¿por qué no?, de un médico o psiquiatra, ¿no? Entonces, ahí hay que ver en realidad cómo nos apoyamos con los otros especialistas o las otras especialidades. Y por último, ciertamente los que tienen que dar un tratamiento ya son los especialistas en la materia. Ese tratamiento hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tratamiento puede ir desde una terapia psicológica, un conversatorio con el niño, por supuesto también terapias con los padres, ¿no? Con los padres y, ¿por qué no?, con los que le rodean permanentemente, es decir, hasta con los profesores, ¿no? Vendría a ser una especie de recomendaciones o sugerencias. ¿Con quiénes trata ese niño? Entonces, el tratamiento puede venir, reitero, de manera psicológica, puede venir de manera médica, ¿no? Donde ya le recetan alguna medicación al niño, cosa que yo creo de verdad que es el último camino que se puede tomar. Antes hay muchas otras opciones. Yo por lo menos no apuesto mucho por medicar a los niños, ¿verdad? Porque como ustedes entenderán, en muchos de los casos el apresuramiento a darle una medicina, una medicación a los niños puede llevarlos incluso a la adicción en medicina, ¿no? A ver, entonces, los docentes, reitero, los docentes deben tener clara estas características, ¿ok? Esa característica nos debe llevar entonces para que el alumno o alumna no sea estigmatizado, no sea calificado de la manera más superficial y quizá hasta apresurada, o yo diría a veces hasta irresponsable, de calificarle por alguna u otra manera sin tener en realidad una evaluación mucho más precisa, ¿no? Así que vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el tema de la dislexia. Habrán escuchado ustedes el tema de la dislexia, señores, es la dificultad que tiene ese niño para leer y comprender texto. No puede leer. Y ustedes se habrán dado cuenta que a veces nos chocamos con niños así, no porque todos son disléxicos, sino porque podría ser, y sin embargo nosotros estamos acusando otra cosa.
la dificultad para leer y comprender lo que lee. No puede, ¿sí? Y entonces uno diría, ya, pero lee bonito, lee bien. ¿Qué pasa contigo, niña? ¿Qué pasa contigo, niño? Lee tranquila, sí, yo te estoy viendo, yo te estoy escuchando. Pero claro, uno pretende darle una comprensión, digamos, más emocional a algo que es más bien neurológico. No puede, ¿no? Ahora, esta persona no puede comprender, tiene una especie de es tardía en interpretar el significado, en relacionar las palabras, ¿no? O como tiene esa dificultad, puede leer muy despacio y puede volver a leer a tal punto que al docente le puede cansar eso, ¿no? Le puede aturdir al docente o a la docente. Entonces, ¿se imaginan ustedes tener un alumno disléxico o una alumna y sobre todo no tener idea de cómo evaluarlo preliminarmente por lo menos? Entonces vamos a ver algunas características. Lo primero que tendría que decirles es que para no decir que el niño es disléxico así de manera rápida, porque efectivamente no lee o lee rápido, no lee bien o lee despacio más bien y no comprende lo que lee, hay que descartar varias cosas, ¿sí? A ver, descartar significaría no apresurarse en decir que es disléxico, sino ver, por ejemplo, ¿no? Este niño puede que esté leyendo mal y que no comprenda lo que lee o no puede leer o lee muy despacio porque efectivamente su problema más bien es visual, ¿no? Su problema es de visión. O quizá no esté escuchándose él mismo y no está sintonizando con lo que está leyendo, entonces hace una audición deficiente. Puede que tenga lesiones cerebrales y no tiene que ver con la dislexia. Y por eso hay que ver que un neurólogo podría evaluarle, ¿no? O quizás simplemente es un coeficiente intelectual. Ya ven ustedes cuando un coeficiente intelectual bajo, ya ven ustedes que cuando nace un niño, el propio médico en su propia tarjeta, o quizá te lo comenta, te dice, este niño está por 9, por 8, por 10 de coeficiente intelectual, ¿no? O sea, puede estudiar lo que prefiera en la vida. Si por ahí tiene 6 o 7, también hay que llamar la atención. Entonces podría deberse a eso, que efectivamente no, digamos, no tiene la capacidad cerebralmente hablando para cuestiones intelectuales y más bien su orientación podría ser ocupación mucho más práctica, ¿no? Más operativa. Quizá haya trastornos emocionales, eso es muy bueno tenerlo en cuenta porque un niño que tiene dificultad para leer podría estar nervioso, tenso, traumado, ¿no? En la casa viene maltratado, viene golpeado, ya se imaginan ustedes. Entonces eso le podría llevar a no leer bien, ¿no? Y menos a interpretar. Ya saben ustedes que la persona que tiene cortisol en la sangre tiene activado la amígdala cerebral y como consecuencia no le permite razonar, comprender, ¿no? Puede que sea también otras patologías, quizá más bien se debe al método educativo que estemos usando, no compatibiliza el niño, no empatiza, entonces no se le puede exigir, quizá el error estaría siendo en nosotros como docentes, puede ser, ¿no? Y lo que haría falta también es que podríamos conversar con los papás para ver qué tipo de crianza está teniendo, de repente está sobreprotegido, ya ven ustedes que los niños ya están hablando bien, pero el papá le sigue diciendo mi bebé al niñito de 6, 7 años, ¿no? Entonces, el niño que tú le dices bebé, obviamente no solamente le estás haciendo sentir más chiquito, sino que le estás reduciendo la capacidad cerebral. Ya ven ustedes que algunos adultos
le hablan como bebé al niño, ¿no? Ese es mi bebito, ven acá, bebé. ¿Qué le, mijito? ¿No? ¿Qué le lete? ¿No? O sea, el adulto está hablando así, ¿no? Y el muchacho que ya hablaba bien, ahora sí efectivamente está hablando grave, porque dice, yo no quiero leche, yo quiero machamola. Ya se fregó ya. O sea, hablaba bien hasta que se le sobreprotegió. ¿Se deja entender? Es curioso porque efectivamente eso inutiliza a la persona, y discapacita mentalmente, lo cual podría ser muy perjudicial, ¿no? O sea, no, pues es que yo le quiero mucho, que es que mi hijo, que es lo único, que es el único hijo, que... No hay razón para poder discapacitar al niño de esa manera. Ya saben ustedes que cuando los padres son sobreprotectores o maltratadores, igual discapacitan. Entonces, hasta ahí, por favor, habría que ver factores exógenos, externos al niño, y no necesariamente calificar de, reitero, quizá de disléxico a alguien, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué se trata la dislexia como tal? Vamos a ver aquí. Primero, el niño que lee algo cuando lee, ¿no? Daría la impresión o exactamente pronuncia otra cosa. Y eso le causa confusión a él mismo, por eso es que no puede comprender o a la vez entiende mal lo que está leyendo, ¿no? Lo interpreta de otra forma, por lo cual no te puede dar una respuesta de lo que ha leído. Entonces, habría que ser muy tolerantes, muy comprensivos y, reitero, tratar de identificar si efectivamente hay dislexia, ¿no? Ahora, esta es otra característica que yo quisiera que tomen en cuenta, esta de aquí, ¿sí? Esta, exactamente esta. Porque miren ustedes, ¿qué cosa dice allí? Dice que, si bien es cierto, él cuando lee no comprende. De acá se sube el volumen. ¿Y dónde se va? Pero qué curioso, cuando alguien lo lee, sí entiende, sí comprende. O sea, ¿dónde estaría el problema? En ambas razones, ¿no? Esta persona no puede leer porque se desubica las letras o las palabras. Y además en su comprensión, eso se llama ya el área de Wernicke, que ahora le voy a explicar en el cerebro. Entonces, sin embargo, si otro lee, sí, ¿verdad? Miren nomás. Por ejemplo, el niño o la niña tiende a confundir, a mezclar la letra. María está en peligro, se leería de manera normal, pero ellos lo leen así, lo ven como está a su lado. María está en peligro. Por supuesto, un niño que no tiene la capacidad de deducción todavía no va a poder, se deja entender, concluir. Se va a complicar la vida. O quizá de esta manera. El sol sale cada mañana. El los sale cada mañana. Por ahí una letra, por ahí dos letras, naturalmente confunden la comprensión, ¿no? Y fíjense cómo lo ve un disléxico. ¿Cómo ve la lectura? Que nosotros podríamos estar viendo lo normal, ¿no? Ahora, ¿se imaginan ustedes que está leyendo y por ahí lo continúa más bien en la segunda línea? O sea, se complica absolutamente la comprensión, ¿no? Es así como lo ve el disléxico. Yo no diría, pero ¿cómo este no puede leer? ¿Cómo este no puede comprender lo que está leyendo? ¿Y cómo esto se complica tanto? Bueno, podría ser. No estoy diciendo que todos los que no puedan leer
bien o no comprendan rápido un texto sean disléxicos. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O, por ejemplo, esto, ¿no? Balón para jugar, balón cara jugar. Se pronunciaría cara, ¿no? Imagínate. Entonces, o quizá esto de aquí, comí pollo asado, comí pollo asado. Tiende a voltear la letra, tiende a cambiar la ubicación de las letras, en fin. A ver, entonces, aquí sin embargo hay una regla. Ustedes le pueden tomar fotos si quieren porque este es un material interesante, ¿verdad? O quizá en la misma aula virtual la van a encontrar, lo van a encontrar ya en el video y van a poder tomarle nota. Pero este es un diagnóstico bien práctico, ¿no? Para darnos cuenta si alguien estaría teniendo dislexia. Se llama la evaluación de screening. ¿Ya? Y uno se hace estas 9 preguntas y algo te podría aclarar. Les decía sobre esto, ¿no? En el cerebro hay 2 áreas bien precisas sobre la comunicación. El área de Broca, que es más bien de la expresión, y el área de Wernicke, que es de la comprensión. ¿Sí? El área de Broca, repito, es para producir lenguajes, para hablar. Y el área de Wernicke, que es más bien para comprender lo que lees. Estas 2 áreas tendría que están involucradas definitivamente en la afección cuando uno tiene dislexia, ¿no? Pero el problema que se genera en estas áreas se llama afasia y por eso es que es bueno tener en cuenta estas 2 cosas, ¿no? La afasia de Wernicke o la afasia de Broca. Fíjense, cada uno tiene su rol, ¿no? Su función. La afasia, repito, es la disfunción, es la dificultad. Entonces, la afasia de Broca viene a ser la dificultad para producir palabras o no se puede expresar correctamente lo que estás leyendo, lo que estás diciendo incluso, ¿no? Pero eso es a nivel de expresión. Más bien, Wernicke es el área de la comprensión. Entonces, obviamente es la incapacidad para comprender un mensaje, no se entiende correctamente. Esto es como una referencia para cuando por ahí el neurólogo o alguien nos habla sobre el tema, uno ya tiene una idea de lo que efectivamente estaría pasando, ¿no? En el cerebro de esa persona. Bueno, entonces, sin embargo, hay otras afecciones, como por ejemplo, ustedes lo saben, es por ejemplo la disgrafía. ¿Qué cosa es la disgrafía? Viene de grafismo, de hablar, de escribir, ¿no? Entonces, la escritura se dificulta, ya sea que yo mismo voy a escribir o ya sea que alguien me va a dictar. ¿Y por qué se dificulta? Porque el problema es justamente en la corteza motora. Nosotros tenemos 2 cortezas estrictamente diferenciadas en el cerebro. Uno es la corteza motora, perdón, que está casi al medio, y también ahí mismo relacionada está la corteza sensorial, ¿no? Cuando se combina ambas, y prácticamente el intermedio viene a ser la corteza motora sensorial o sensorio-motora. Pero en este caso está afectada principalmente la corteza motora, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo hacer un movimiento coordinado para lo que quisiera delinear. Los problemas estarían entre interpretar el espacio. Cuando se habla de interpretar el espacio es que yo inicio, sé, estoy leyendo, estoy viendo que de repente toda esta frase, esta línea ya no me va a alcanzar hasta el final, pero sigo escribiendo y no tengo noción del espacio que tengo que ocupar, ¿verdad?
Entonces le doy casi hasta el borde del papel, incluso en algunos casos, ¿no? O podría ser también otro problema de la disgrafía, el que se escriba con borrones, mal escrito, especialmente, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la ortografía, tiene que ver con la grafía nada más. O sea, yo puedo escribir tildado, con comas y todo, pero eso no afecta, o sea, la disgrafía no afecta a la ortografía, ¿no? Lo que sí tiene que ver es con la grafía. Ahora, también es importante tener en cuenta lo siguiente, que la disgrafía puede ser de dos maneras, una adquirida y otra evolutiva. La adquirida es con la que nazco. Fíjense ustedes, tiene un componente genético, ¿sí? O sea, puede venir conmigo. Y la evolutiva es a razón de, por ahí un trauma, me ha puesto nervioso, no tengo coordinación motora, no sé, le afectó precisamente a eso, puede ser la medicina que he tomado, una serie de cosas, ¿de acuerdo? Ahora, también estas son algunas características de la disgrafía, ¿no? La letra difícil de entender, su escritura es en espejo, algunas letras la hacen al revés, ¿no? La P la pone en Q o, o simplemente hasta la letra B la ponen P, etcétera, ¿no? O D, en fin, al revés, algo así como ver la letra al espejo, así se da. También puede ser que vayan palabras juntas, sílabas separadas cuando no son necesarias, presentación sucia con borrones, letra irregular, forma y tamaño, en algunos casos una letra chica, otra letra grande, sin necesidad, ¿no? Más parecería una letra mayúscula dentro de las minúsculas. Se usan también de manera incorrecta las mayúsculas y las minúsculas. Esto tiene que ver también con una mala postura, cuidado. Por eso es que habría que ayudar mucho en la escritura fina o quizá en la gruesa, ¿no? Entonces hay una mala postura corporal y también una incorrecta forma de agarrar el lápiz. La escritura puede ser lenta, torpe, con errores. La eliminación o omisión de letras, letras invertidas, cambiar una A por una E, la inclinación de letras o renglón, texto torcido, trazo grueso, muy fuerte, muy suave. En algunos casos vamos a encontrar que efectivamente presiona mucho el lápiz, en algunos casos ya ni lo presiona, en fin, ya no se ve muy bien la letra, diferentes características. Pero la disgrafía tiene sus causas, ¿ya? A ver, el escribir mal podría estar eh, relacionado con un problema de lateralización. ¿Cuál es ese problema? Es que la propia regularidad de la escritura, es decir, va de un lado para otro, pero no sé ni dónde parto ni dónde termino, ¿verdad? Las dificultades motrices, no puedo moverlo adecuadamente, no puedo moverlo. Factores de personalidad, quizá por ahí está enojado, está que tira las cosas, que escribe por escribir, por cumplir. Las causas pedagógicas tienen que ver más bien con la técnica, la metodología, la estrategia de enseñanza. Las dificultades de la habilidad visoperceptiva, o sea, no siempre por donde está mi vista está yendo mi mano, no siempre. Eso es habilidad visoperceptiva, ¿verdad? O la coordinación visomotora. Igual, por donde está yendo mi vista, estoy moviendo y estoy siguiendo de manera sincronizada. Las dificultades para retener y recuperar una palabra en la memoria, ¿no? Como no recuerdo bien, también estoy escribiendo o completando con cualquier cosa. A ver, ya les había dicho que esto tiene su causa genética, ¿no? Y también más bien es adquirida, perdón, es evolutiva, ¿no? A ver, entonces, sin embargo, conviene ver algunos ejemplos para cuestiones más prácticas, entenderse mejor el asunto. Ahí están 3 de los casos de cómo podría ser una disgrafía.
o sea, letras un poco ilegibles, ¿no? Letras montadas con otras letras, ¿no? En algunos casos presiona mucho el lápiz, en otros casos casi nada, y las palabras en realidad no se dejan leer fácilmente, ¿sí? Ahora, la disgrafía, en realidad, por lo menos hasta donde se sepa, es bastante superable. Depende mucho, por supuesto, de algunas técnicas. Ahora vamos a recomendar algunas, pero es bastante superable, ¿no? Además, ya saben ustedes que los médicos empiezan a estudiar la carrera de medicina y tienen buena letra. Cuando terminan la carrera, ya se han vuelto disgráficos, ¿no? En fin, eso es otra cosa, creo. A ver, pero así más o menos también es disgrafía, ¿no? Presenta borrones, muchas veces sin motivo suficiente, pero ahí está. Entonces, a ver, esto también podría ser, ¿no? En realidad es un poco complicado de leerlos. Entonces, vamos a ver, sin embargo, algunas características rápidas. ¿Cómo podríamos tratar la disgrafía? ¿Sí? Luego de que explico esto, por favor, ustedes van a tener la oportunidad de dar quizá alguna experiencia que han tenido de trabajar con personas disléxicas o disgráficas, por lo menos hasta el momento en estos dos primeros casos. A ver, entonces, para estas personas, de gran ayuda es ayudarles en la psicomotricidad gruesa. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, hay algunos niños que desde pequeños se han acostumbrado a posicionarse mal en la carpeta o en la mesa donde estén estudiando, ¿verdad? Entonces por ahí se echan en la mesa, apoyan hasta la cabeza en el brazo y ahí escriben, ¿no? Entonces es una mala postura. Obviamente también tendríamos que ayudarles para que mantengan recta la columna y puedan sentarse entonces de manera casi vertical, lo cual puede ir ayudando a mejorar esa, eh, digamos, esa psicomotricidad gruesa. La psicomotricidad de precisión o fina también ayuda mucho, ¿no? Ustedes, los docentes de inicial, de primaria, hacen bastante eso que me parece interesante, ¿no? A cortes con tijera, quizá a hacer sus torres de algunas piezas y el posicionar una pieza, otra pieza, tendría que tener mucho tino, mucha precisión para hacerlo, una cantidad de ejercicios, de dinámicas, de técnicas para ayudar allí, ¿no? Ustedes saben mejor eso. Ahora, ayudarles también a la percepción, hacerle tomar nota de esto que es importante, ¿no? El tiempo. Porque hay algunos que incluso ya se está hablando de que vamos a terminar, ya vamos a salir, ya termina la clase, pero todavía están como que en la mitad del avance. Entonces, pierden el sentido del tiempo, ¿no? Y no coordina básicamente con lo que tiene que hacer. La percepción espacial también es importante, ¿no? La atencional con mucho más razón. Entonces, el ayudarles a atender, a ponerles atención en algo, no es fácil, ¿de acuerdo? Porque en muchos de los casos estas personas, por su propia incomodidad de su postura o por no tener la precisión, le pierden atención a todos, como cualquiera, ¿no? Finalmente me aburrió, no me interesa y ya está, peor aún. La visomotora, que es ojo-cuerpo, ¿no? El movimiento que se tiene que llevar a cabo, la grafoescritura, más bien la grafomotricidad, que necesitamos ayudarles a que escriban mejor poniéndole puntos, por ejemplo, y que vaya siguiendo la puntuación, la línea puntuada, ¿no? Sus cuadernos de caligrafía también es muy bueno, les ayuda a tener una mejor sincronía en lo que están haciendo y de alguna manera que vayan uniendo esos dibujos con esas sílabas, ¿no? Esas palabras. Entonces,
con flechas puede ser, o simple y llanamente haciendo conjuntos de cosas. Y también no se olviden, por favor, que cada que están practicando algo, los niños tienen que aprender a relajar el cuerpo. Y eso tiene que empezar por las manos, las muñecas y todo, ¿no? Si yo veo que un niño es disgráfico y le estoy ayudando, entonces de cada media hora hacer este tipo de gimnasia, ¿no? De dedos, muñecas y otras cosas que yo mismo lo puedo enseñar. Muy bien. A ver, hasta allí estamos hablando entonces de dislexia o disgrafía. Antes de pasar a la siguiente, ¿hay alguien que tenga alguna experiencia con alguno de estos dos casos? La dislexia, por ejemplo, o disgrafía, hasta el momento. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Beatriz. Hola, Beatriz. Yo he tenido experiencia con niños con disgrafía, dislalia, discalculia y también con niños con TDAH. Uy. ¿No? ¿Dónde me ha costado más? Ha sido en los niños con TDAH. ¿No? En niños con disgrafía de primero a tercer grado, en tercero se puede trabajar de mucho mejor manera, porque en primero, como recién se está empezando en la lectoescritura, un poco complicado identificarlo, pero sí se va identificando al momento de que el niño va invirtiendo las letras, ¿no? La D con la B, la Q con la P, la T con la D y la B. Entonces ya es una pauta, para decir así, para poder enfocarse más en ese estudiante y poder trabajarlo. Pero ya en tercero, he notado que es mucho más fácil identificar estos casos cuando llegan estudiantes nuevos al aula, ¿no? Y llegan con estos problemas. Cuesta bastante, pero es a trabajarlo de manera personalizada con estos niños, ¿no? Porque si lo trabajamos de forma integral con todos, si bien el niño capta, pero se distrae con facilidad y no aprende. Pero si es de forma personalizada, los niños van superando. Y es a darles mucha paciencia y muchos ejercicios motores, trabajo con letras, con cartillas, para que ellos puedan superar. ¿Dónde más me cuesta trabajarles en niños con TDAH? Y ahí sí me gustaría un poquito, digamos, aprender, ¿no? Manejar cómo mejorar para que los niños puedan aprender de mejor manera, sin frustrarlo tanto, porque hay niños ya en tercer grado, en segundo grado, tuve un caso que ya lo estaban medicando, y al momento que el niño tomaba la medicación para TDAH, el primer mes bien, pero dejó de tomar 2 semanas por motivo económico de los padres, y el niño empezó a tener mucho más impulsividad, agresividad con los niños, y vi que eso no es bueno medicarlos a temprana edad, ¿no? En otro caso, sin necesidad de medicarlo y solamente dándoles más atención y amor, que es lo que más necesitan estos niños, fue superando, porque los papás eran de escasos recursos y no tenían para pagar las tabletas porque eran demasiado costosas. Pero sí se pudo trabajar con mucha atención de forma muy personalizada con ese niño. Superó, pero ya cuando pasan al otro grado y si no tienen la misma atención del maestro, vuelven a frustrarse y vuelven a decaer, incluso a ser peor de lo que eran al principio, ¿no? Y yo creo que tal vez no haya más estrategias para poder aplicar dentro del aula para estos niños, porque la verdad que necesitan bastante y son niños muy capaces, que tienen mucho talento, pero les cuesta y es con mucha paciencia para trabajar con ellos. Interesantísima tu experiencia, Beatriz.